Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. Para mí es un honor poder hablar hoy sobre nuestro Señor, sobre su palabra. Bueno, les comento que hoy se comienza con un estudio bíblico, así que los invito a buscar cuaderno y lápiz. Y les doy como sugerencia de que tengan un cuaderno exclusivo para esto, para poder plasmar las enseñanzas del Señor. Vamos a hablar hoy del libro de Génesis, pero cada lunes se va a hablar sobre un libro de la Biblia y es bueno poder tener anotado estas enseñanzas, de modo que podamos repasar y poder introducir en nuestra mente, en nuestro corazón, estos conocimientos. Bueno, mis hermanos, como les comenté hoy, vamos a hablar sobre el libro de Génesis, pero antes de ello vamos a orar para poner esta enseñanza en las manos del Señor. Padre amado, gloria a ti, Señor, tú que eres creador de todo lo que conocemos, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos esta vez poder aprender de tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y que seas tú tomando el control de todo. Y que cada enseñanza, cada conocimiento quede grabado en nuestro corazón y en nuestras mentes. Te lo pedimos, Señor, toma el control de cada una de las palabras que salgan de mi boca. Y siempre la gloria y la honra es para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como les comentaba, hermano, hoy vamos a hablar sobre el libro de Génesis, pero antes de ello quiero dar un pequeño resumen sobre la Biblia. La Biblia es la revelación que Dios hace al hombre de sí mismo, revelación que enseña la historia más maravillosa y extraordinaria que el mundo jamás haya escuchado. El relato de cómo Dios creó al hombre, de cómo éste al rebelarse contra su creador por su desobediencia, provocó una separación, un rompimiento de las relaciones entre Dios y él. Finalmente, cómo Dios en su incomprensible y grande amor abrió un camino para restaurar la comunión entre él y el hombre. Este camino es Jesucristo, su Hijo. La Biblia, siendo un solo volumen, está sin embargo formado por 66 libros. Escúchese bien. 66 libros escritos por 40 autores diferentes, comprendidos en un periodo de 1500 años. El Antiguo Testamento consta de 39 libros y el Nuevo Testamento de 27 libros. Ahora ya, sabiendo esto sobre la Biblia, hoy vamos a hablar sobre el primer libro que al abrir nuestra preciada Biblia encontramos, que es el libro de Génesis. El título se debe a que este término es un término griego incorporado al castellano, con el cual se le da el nombre al primer libro de la Biblia y significa origen o principio. Es un registro del origen de nuestro universo, del género humano, del pecado, la redención, la vida en familia, la corrupción de la sociedad, las naciones, los diferentes idiomas y la raza hebrea, etc. El autor del libro. Muchos estudios coinciden en que es Moisés, ya que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, denominados los Pentateucos. Así que bueno, sabemos que este libro maravilloso, donde se habla de la creación de Dios, lo escribió Moisés. Este libro tiene 50 capítulos y muchos estudiosos de la Biblia lo dividen de la siguiente forma. Dice que está formado por 2 grandes secciones. La primera, que está basada en el capítulo 1 hasta el capítulo 11, contiene la llamada historia de los orígenes o historia primordial, iniciada con el relato de la creación del mundo. Sabemos que cuando abrimos la Biblia, en este primer libro habla sobre la creación de Dios, cómo creó el universo, cómo hizo la vegetación, cómo hizo los peces, cómo hizo todo. Entonces, bueno, sabemos que este es el origen de la creación del mundo.
Se trata de una narración poética de gran belleza a la que sigue el origen del ser humano, puesto por Dios en el mundo para que habitase. Luego, la segunda parte va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, donde en el capítulo 12 dice el llamado a Abraham, o Dios llama a Abraham. Enfoca el tema de los más remotos comienzos de la historia de Israel, conocida en la historia, conocida usualmente como la historia de los patriarcas. Centra su interés en Abraham, en Isaac y Jacob, respectivamente padre, hijo y nieto, en quienes tiene sus raíces más profundas el pueblo de Dios o el pueblo de Israel. Como esquema podemos mencionar, a modo de ilustración, para tener una idea sobre este libro y lo que contiene, sus historias, podemos notar principalmente que en este libro se narran historias maravillosas y nos dan una idea bien centrada de cómo el Señor creó el mundo y todo lo que en él abarca. Vemos primero sobre la historia sobre la creación del mundo, cómo Dios hizo cada una de, de los seres vivientes. Luego está la creación del hombre. Luego se da la desobediencia del hombre, sabemos lo de la rebelión. En este sentido se habla de cuando Adán y Eva pecaron porque comieron del fruto prohibido. Luego, al salir del paraíso del Edén, ellos tuvieron hijos, que es Caín y Abel. Allí en Génesis también se relata la historia de cómo Caín mata a su hermano Abel y luego más adelante, Dios permite que Eva tenga otro hijo como sustituto a Abel que fue muerto. Vemos que Dios también maldice a Caín por lo que hizo y usa a Set para poder cumplir con su propósito en la tierra, que era el de permitir que ese linaje se mantuviese santo para Dios poder hacer su propósito. Set, gracias a que estuvo en la tierra, es donde los hombres comenzaron a invocar a Jehová, de esa descendencia. Esa descendencia nace Enoc, que fue el primer hombre que caminó con Dios, que vivió 365 años y desapareció. Relata la historia allí mismo en Génesis que él caminó con Dios. Y de Enoc también nace Matusalén, muy conocido también como frase de que vivió más que Matusalén. Entonces Matusalén vivió 969 años. Esto es un pequeño resumen, mis hermanos, para poder comprender o saber cuáles son las historias que se mencionan en el libro de Génesis. Luego se menciona la maldad del hombre. ¿Recuerdan esa historia de que, ángeles caídos o demonios estuvieron con hijas de hombres aquí en la tierra, las más hermosas, y nacieron gigantes, pero estos gigantes nacieron con mucha maldad y estaba pervertida la tierra? Entonces Dios, para acabar con esa perversión, usa a Noé para que Noé creara un arca. Entonces aquí en Génesis también vemos la historia de Noé. Luego de terminar la historia de Noé, se habla sobre la historia de la Torre de Babel. ¿Cuánto no nos acordamos sobre esa historia maravillosa donde relata que, que todos tenían una sola lengua y las mismas palabras y decidieron hacer una torre para llegar al cielo? Nuestro Señor Jehová vio esto y decidió confundir su lenguaje, y así fueron esparcidos los hombres sobre la faz de la tierra, y de allí también se generaron las naciones. Y por último, habla sobre la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y José, desde el capítulo 12 en adelante, de cómo vivió Abraham, de todo lo que pasó a Abraham, sobre la promesa, el pacto, luego con Isaac, cómo se casó Isaac, cómo
engendró todo, la descendencia, igual que con Jacob, las 12 tribus de Israel, y por último José y todo lo que vivió José, hasta su muerte. Esto es lo que relata el libro de Génesis, maravilloso libro donde podemos entender o comprender ese gran amor que tiene el Señor por nosotros, sus hijos, y que buscó la forma e hizo todo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Quiero mencionarle curiosidades de este libro. Bueno, en este libro se da el comienzo del mundo, también se da el comienzo de la raza humana, es el comienzo del pecado. Se relata la historia del primer matrimonio, de la primera muerte o el primer asesinato en este libro, de la civilización, de la vida en familia. También se da a conocer los 7 días de la semana y que debemos tener un día de reposo. El primer trabajo o los primeros trabajos, el arrear la tierra, el sembrar, el ser pastor de ovejas, muchos trabajos se dieron a conocer en este primer libro. La primera lluvia, el diluvio, sucedió en esta época. También se nombra el padre de los que tocan arpa y flauta, como descendencia de Caín. Uno de ellos, hijos de Caín, fue el padre de los que tocan arpa y flauta, es decir, el primer músico. Ocurrió la primera violación, que fue Siquén a Dina. El origen de las naciones, luego de lo de la Torre de Babel, que cada uno se esparció sobre la faz de la tierra, se dieron las diferentes naciones de las diferentes lenguas. Entonces, tantos datos curiosos y tantas cosas que podemos aprender de este primer libro, mis hermanos. Historias espectaculares, historias hermosas que nos hacen ver cómo la fe y cómo el amor de Dios logró tantas cosas. Así que mis hermanos, esa era la enseñanza que quería compartir con ustedes hoy. Para cualquier pregunta, cualquier duda, pueden escribir al grupo en la iglesia y serán respondidas. Vamos a orar para finalizar. Señor, Padre amado, Padre eterno, que seas tú tomando el control, Señor, siempre de nuestras vidas. Gracias por esta enseñanza. Gracias por permitirnos aprender cada día más de ti. Gracias, Señor. Te pido que seas tú en nuestros corazones y que esta enseñanza que haya quedado grabado en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.